Muy buenas tardes. Recording. Muy buenas tardes. La Junta Directiva de la Sociedad Médica, una vez más, se siente muy complacido y agradecido a los que contribuyen con esta actividad. Tenemos nosotros Científica Cultural todos los jueves, que por cierto quería anunciar que vamos a tener un receso hasta el mes de septiembre en estas actividades de los jueves. De todas maneras, la Junta Directiva estará funcionando como debe ser. Quisiera aprovechar, además de agradecer a los asistentes y a aquellos que nos siguen en online, su presencia. Y tenemos dos asuntos que quisiera hablar. Uno es que ya la plataforma que utilizamos nosotros es completamente de Sociedad Médica. Esto nos sirve para tener nuestro propio YouTube, ¿verdad? Tener nuestra propia grabación. Grabaciones que son de todas las conferencias importantes como la actual. Y en esto quisiera nombrar a aquella persona que estuvieron oyendo por el altoparlante, al señor Marco Pulgar. Marco Pulgar es un técnico en la producción, nos ayuda en la coordinación, encargado realmente de la grabación y redacción de todas estas conferencias. Y quisiera de esta manera pública agradecerle a Marco que está escuchándonos por el otro sistema. Así, sin más, me gustaría presentar al doctor José Lorenzo Martínez Pino, quien es el moderador, y que ahora presente al doctor Antonio Ríos. Adelante, doctor Lorenzo. Bueno, ante todo, quiero darle las gracias a la Sociedad Médica porque estos eventos son realmente importantes desde el punto de vista docente y también que nos une muchísimo a todos los de la familia metropolitana. En el día de hoy, pues, como ustedes saben, vamos a tener al doctor Antonio Ríos, quien va a hablar sobre un tema sumamente interesante que son los cambios climáticos y el calentamiento global y cómo influye esto desde el punto de vista de la medicina infectológica. Porque estos cambios, parece mentira, no tenemos informaciones adecuadas ni tenemos realmente lo que está ocurriendo. A mí me impresionó muchísimo esta conferencia de Antonio, porque yo no tenía ni idea de que todas estas cosas ocurrían cuando estuvimos en el Congreso de la Sociedad Venezolana de Infectología. Para mí es un honor, de verdad, hacer una pequeña reseña de la trayectoria del doctor Ríos y cómo ha sido, pues, junto con los demás infectólogos, una columna de apoyo en nuestros pacientes, sobre todo nuestros pacientes críticos, el apoyo que recibimos de ellos en estos pacientes cuando tienen infecciones severas. Y bueno, nos sentimos muy comprometidos con eso. El doctor Ríos hizo su carrera de médico, se graduó en la Escuela Luis Racetti de nuestra Universidad Central en el año 1983 y luego realizó un posgrado de medicina interna en el Hospital Vargas que culminó en el año 1987 y posteriormente hizo su posgrado de infectología en el mismo Hospital Vargas, habiéndolo culminado en 1989. A partir de allí, el doctor Ríos hizo una serie de pasantías en el norte y que realmente fueron sumamente importantes. Hizo su pasantía en la Universidad de Yale y también hizo una en la Universidad de Maryland y en la Universidad de Nueva York. Siempre conectado con la parte de enfermedades infecciosas y ulteriormente hizo su entrenamiento de micología en el Hospital Domingo Luciani y posteriormente
fue adjunto del servicio de infectología del Hospital Vargas y fue jefe del departamento de micología del mismo hospital. De tal manera que la trayectoria del doctor Ríos no deja ninguna duda que ha sido muy fructífera. Y por otra parte, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología en el periodo de 1998 al año 2000. Y tuvimos la suerte de tenerlo aquí en nuestra institución a partir del año 1990. Y en su actuación en nuestra institución logró ser cofundador del Comité de Infecciones, que ha sido realmente algo muy importante en el reporte y en todas las actividades y toda la bacteriología, etcétera, de las infecciones que se dan aquí en nuestra institución. Es una reunión mensual que tenemos en el Comité de Infecciones y allí planteamos, pues, evidenciamos la casuística, los gérmenes, etcétera, y eso ha sido de verdad muy importante para nosotros en el manejo de las infecciones en nuestra institución. De tal manera que nos sentimos orgullosos. Antonio, por favor, danos tu conferencia, que va a ser muy interesante. Gracias. Gracias, Lorenzo, por tu palabra. Quiero agradecer también a la Sociedad Médica de la Policlínica Metropolitana por esta invitación a hablar de un tema que es muy controversial, que lo presenté en el Congreso reciente, hace menos de un mes, en el Congreso Nacional de Infectología, pero en un formato distinto, porque eran 30 minutos, era una conferencia magistral. En la conferencia magistral no hay preguntas, y en esta oportunidad, ya que estoy en casa, quise ampliarlo un poco, meterle cosas de materiales que no estaban dichos ahí, y estoy totalmente a la orden para cualquier pregunta, cualquier interactuar que podamos tener, tanto en Zoom como a nivel presencial. Entonces, primero que nada, lo que quiero decirles con este tema es que no tengo ningún conflicto de interés en lo que voy a mencionar. Y esto es importante cuando uno habla de cambio climático y calentamiento global. Es importante saber quiénes pueden tener o no conflictos de interés, porque mucha gente que habla de esto tiene conflictos de interés. Afortunadamente yo no lo tengo. Quiero hablar de los mitos y las realidades, y además quiero que quede claro que es mi visión. No es la realidad de todo el mundo, pero es la visión que yo tengo después de más o menos 2 años estudiando el tema, porque realmente me apasiona. Y vamos a arrancar. Primero, hablando de que cualquier posición que uno tome o cualquier opinión que uno emita sobre el cambio climático, calentamiento global, es muy fácil que rápidamente te etiqueten. ¿Por qué? Porque si dices que esto no existe o no es tal, te van a poner como negacionista. Si piensas que a lo mejor tienes muchas dudas de que esto sea real, vas a ser rápidamente un escéptico. Si eres una persona que dice que esto nos lleva a la destrucción de la humanidad y a la destrucción del globo terráqueo, vas a ser un apocalíptico. Y si además de ser apocalíptico no aceptas que nadie tenga un elemento en contra de lo que estás diciendo, inmediatamente van a tener una posición inquisidora por ti. Lo que quiero un poco con estos 45, 50 minutos es que se lleven un poco la posición reflexiva ante este tema, que estemos basados en evidencia, que haya crítica, que sea amplio, que sea proactivo, y tratar en lo posible de tocar este tema con la menor cantidad de sesgo posible. Si se fijan bien en este globo terráqueo que lo emitió la NASA con relación a una fotografía del 2020 y cómo era la temperatura, cómo varió la temperatura del 2020 a hace 70 años atrás, verán ustedes cómo en la parte ha habido un aumento global de la temperatura a nivel de la Tierra, que no es de mucha cantidad. Si ustedes ven la escala de colores, la parte ecuatorial habrá aumentado alrededor de 0,5 en alrededor de 60, 70 años, y cuando nos vamos a latitudes nortes, la temperatura es un poco mayor, alrededor de 0,5, 0,8, 1 grado, máximo 1,5 grados, sobre todo en la parte del polo ártico.
Pero inclusive con este aumento de temperatura, si nos vamos a la parte sur, hay áreas que ahora están más frías de lo que estaban hace 50, 70 años, incluido el polo ártico. Y esto es importante porque estos son mecanismos dinámicos. Si ven bien este gráfico, le voy a poner el otro gráfico. Un gráfico que se hizo por la temperatura comparada en la década del 1930, 1945, donde se hablaba de que la temperatura se estaba enfriando. Un grupo de científicos y expertos en clima para ese momento plantearon la hipótesis durante la década del 70 sobre el enfriamiento inminente de la superficie de la Tierra y la atmósfera que debería culminar en un periodo de extensa glaciación. Ellos hacían un estimado proyectado de que iba a haber un frío muy grande. Si se ven en el mapa, verán que las zonas que eran cálidas, en esta última que les mandé, en ese momento eran frías, y las zonas que estaban frías, sobre todo en el sur, en esa época eran cálidas. Y esto es un fenómeno dinámico, que es lo importante. Hablaban de la ligera tendencia a la baja de temperaturas entre la década del 40 y del 70. Pero esta hipótesis tuvo poco respaldo científico a medida que avanzaron los años 70, y la opinión científica se inclinó más hacia el calentamiento global, como resultado de la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la actividad humana. Y realmente, para tener claro el concepto de lo que es el efecto invernadero y cómo contribuye al cambio climático, es un fenómeno natural que ocurre cuando los gases de la atmósfera, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor del Sol y lo retienen en la Tierra. Este proceso es esencial para mantener la temperatura adecuada para la vida del planeta. Sin embargo, la actividad humana ha aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que ha llevado a un aumento de la temperatura global, conocido como cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, en esta concepción de la idea, es lo que el humano ha afectado en hacer modificaciones de la temperatura. Antes que nada, quiero referirme a varios preceptos que estableció Alex Epstein en su libro Futuro Fósil, reciente publicación, que si quieren estar entendiendo un poco el tema, se lo recomiendo ampliamente. Este es un experto en petróleo, un experto en energía, que lleva 16 años estudiando este tema, y dice lo siguiente: no se puede negar los impactos negativos que pueden tener el uso de combustibles fósiles, o sea, el carbón, el petróleo o el gas natural, pero hay que contrarrestarla con la capacidad humana de dominar esos impactos y hacer que la utilización de esos combustibles haya hecho que la generación humana haya progresado durante toda esta época de la historia. En la mayoría de los países desarrollados, las emisiones de carbono se han ido reduciendo durante más de una década, alrededor de un 10% en Europa, un 15% en Estados Unidos, tras haber alcanzado su máximo en la década del 70. Desde que hay un registro más preciso, de la época del 70 fue el tope máximo y de ahí ha ido disminuyendo poco a poco. La utilización del carbón, del petróleo y del gas natural está ligado al desarrollo socioeconómico y al progreso de la humanidad. Y luce injusto ignorar estos beneficios y solo presentar como catastróficos solo sus efectos colaterales. El debate climático en general nos conduce necesariamente al debate de la energía, porque es la energía el motivo del problema. Cómo tener energía que esté a la gusto de todos y que pueda ser utilizado para beneficio de todos. A menudo, y esto es un criterio de una definición muy importante, se habla de la Tierra como un entorno natural idílico, lo que los indígenas de nuestros países hablaban del Pachamama, donde todo sería armonioso si no fuera por la acción del hombre, y pone al hombre como el enemigo de la naturaleza cuando la naturaleza nos da todo y no hay ningún problema por ella. Sin embargo, esto se contrasta y después lo veremos cómo se contrasta. El hombre lo que hizo fue tener la capacidad del progreso humano, precisamente de dominar esas dificultades del clima, las hostilidades y las complejidades del medio ambiente, y fue lo que nos hizo progresar, de vivir en una cueva en la época prehistórica a vivir hoy en día en ciudades modernas, adaptándonos a una serie de cosas que antes era imposible adaptarnos si no fuera por nuestra tecnología. Sin duda, si hablamos de indicadores de incremento de calidad de vida, desde la era preindustrial a como estamos ahora, hay marcadores que indudablemente hablan de que estamos mucho mejor. Antes de 1800, el 95% del mundo vivía en pobreza extrema. Ahora es el 10% de la población actual. Y la concepción de pobreza extrema es ganar menos de $1.9 al día. Cuando yo dije esto en el Congreso de Infectología, me miraron porque ahora, en este momento en Venezuela, probablemente muchos profesores universitarios y mucha gente tiene este sueldo. Obviamente es un sueldo de pobreza extrema, pero a nivel global, la pobreza extrema sin duda ha disminuido. La esperanza de vida
Antes era de 30 años, actualmente es de 73 años. Y la disminución de la mortalidad infantil global es un hecho, de 43% se bajó a un 4%. ¿Qué quiere decir con esto? Que la revolución industrial fue el gran escape de la pobreza. ¿Y cómo empezaron todas estas teorías de lo importante que es el ser humano para efectos de la Tierra y la preocupación que esto podía generar en el pensamiento del ser humano? Empezaron desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, con Thomas Malthus, un economista británico que propuso lo que después acogieron como la teoría malthusiana, a través del ensayo sobre el principio de población que se publicó en 1798. Es una teoría demográfica, social y poblacional que consideraba la población que crece más rápidamente que la oferta de alimentos disponible para sus necesidades. Va a llegar un momento en que no vamos a tener comida para tanta gente. Y esto iba a ser evidente, sobre todo en la clase obrera, que era la gente que iba a ser más afectada más rápidamente. Un siglo y medio después, esas ideas malthusianas fueron acogidas en la segunda mitad del siglo XX, producida por el aumento y el auge demográfico de China y de la India y el tema de la sobrepoblación. Y aquí me voy a referir a varios autores que son muy importantes porque han representado la génesis y el liderazgo en opinión de lo que es la actitud climática apocalíptica de cómo estamos llegando hoy en día. Paul Ehrlich, de la Universidad de Stanford, un biólogo norteamericano que en 1968 escribe The Population Bomb. Utiliza el modelo de la placa de Petri y establecía en esa época que para el año 2000 estaríamos condenados a la destrucción por sobrepoblación y escasez en accesibilidad de alimentos. ¿Qué pasó con el modelo de placa de Petri? Que fue un modelo totalmente equivocado. ¿Qué es lo que hizo? Él es un biólogo que agarró una placa de Petri que estaba con un medio de cultivo, sembró unas bacterias y las encerró. ¿Qué pasaba a ver los días sucesivos? Que las bacterias iban creciendo, pero llegaba un momento en que estaban limitados en su crecimiento y ya las bacterias habían terminado de comerse todo el medio de cultivo enriquecedor. ¿Qué pasó con las bacterias? Las bacterias terminaron falleciendo. Esto es la analogía que iba a pasar con la humanidad. El gran problema del diseño es que nosotros no somos bacterias ni estamos encerrados en una placa de Petri. El ser humano, y esto es un concepto muy importante, es el único ser vivo que tiene la capacidad no solamente de modificar el medio ambiente, sino de crear situaciones por innovación tecnológica que le hagan superar todas las dificultades y adaptarse, así sean las condiciones malas en el medio ambiente. Esto es una condición especial que tiene el ser humano y es lo que ha hecho que trascienda. Eso no estaba medido en la cápsula de Petri. Junto con Schneider, que es de la Universidad de Stanford también, es otro matemático influyente en el científico del clima, atrajeron la atención de los medios al hablar de cambio climático en términos apocalípticos en la década de los 70. Y esta fue la base de la creación de grupos ecológicos, que eran tanto ecologismo como movimiento verde o ambientalista, que son movimientos políticos, sociales y globales que defienden la protección del medio ambiente y que básicamente se han diferenciado en dos grupos. Los humanistas ambientales, que reconocen que hay que respetar la naturaleza y hacerla amigable, pero no niegan que la capacidad del hombre de poder surgir, de poder avanzar, es un derecho adquirido. O los ambientalistas apocalípticos, que son aquellos que dicen que si no cambiamos como vamos a la destrucción masiva de nosotros y de la naturaleza. Y esta ha sido la que ha prevalecido más en los últimos años. De hecho, en 1982, un grupo de economistas, los economistas llamados ecológicos, se reunieron en Estocolmo y publicaron un manifiesto en el que sostenían que la naturaleza impone límites estrictos a la actividad humana, siendo apoyados por líderes ambientalistas como Al Gore, Bill McKibben y Amory Lovins. Importante McKibben porque hablaré después de él en algunas cosas, sobre todo en estas, por ejemplo. McKibben popularizó las ideas malthusianas, escribiendo el primer libro sobre calentamiento global para el público en general en 1989, que se llamó El fin de la naturaleza. ¿Qué decía él? El crecimiento económico tendría que terminar. Las naciones ricas deberían volver a la agricultura y transferir riqueza a las naciones pobres para que pudiesen mejorar sus vidas modestamente, pero sin industrializarse. Steven Schneider, otro de las que ya había referido, que es de la Universidad de Stanford, escribió un influyente artículo sobre la ética de exagerar las pruebas del cambio climático catastrófico, que incluye el siguiente pasaje textual. Trabajaremos para reducir el riesgo de un cambio climático potencialmente desastroso. Para ello necesitamos conseguir un amplio apoyo a fin de captar la atención del público. Eso, por supuesto, implica conseguir mucha cobertura mediática,
Así que tenemos que ofrecer escenarios aterradores, hacer declaraciones simplificadas y dramáticas y mencionar poco las dudas que podamos tener. Cada uno de nosotros tiene que decidir cuál es el equilibrio adecuado entre eficaz y ser honesto. Paul Ehrlich también habla de que los científicos deben de ser concisos cuando tratan con los medios de comunicación electrónicos. Uno podría hablar durante horas sobre las incertidumbres asociadas al calentamiento global, pero una afirmación como que la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera podría provocar una escasez de alimentos a gran escala es totalmente exacta desde el punto de vista científico y atraerá la atención del público. Sin duda que atraerá la atención del público, pero lo que estaba diciendo él era falso. No es verdad que los gases de efecto invernadero en la atmósfera pueden provocar una escasez de alimentos a gran escala, y es lo que después voy a hablar de ellos. Y hay estos ambientalistas humanistas, como Michael Shellenberger. El libro de No hay Apocalipsis hace que la lectura que hice 2 años de él me inspiró realmente a amar más este tema y a investigar, y probablemente esto fue el germen que me hizo a mí hacer estas conferencias e interesarme en este tema. Este es un hombre muy interesado en los cambios climáticos y dice cosas como esta. Cuando un tema eminentemente científico como el calentamiento global y el cambio climático, que está en un proceso de discusión, debate y creación de conocimiento, salta a la acción política, se transforma y la verdad se pierde, porque el político se mueve por sondeos de opinión pública y los discursos apocalípticos, nos gusten o no, venden y sirven, entre otras cosas, para establecer políticas de control social que pudieran convertirse al final en el verdadero objetivo. Y esto es un poco lo que estamos viendo. En este caso, la congresista norteamericana de origen puertorriqueño del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, se refirió en una entrevista en el 2019 a que el mundo se va a acabar en 12 años si no abordamos el cambio climático y lo único que les importa es cómo lo vamos a pagar. Y sí importa, porque ya verán cómo lo van a pagar todo esto. Más aún, el secretario actual de la ONU, Antonio Guterres, el año pasado, en una conferencia sobre biodiversidad en Montreal, dijo textualmente esto: la humanidad se ha convertido en un arma de extinción masiva, provocado por el apetito sin fondo de un crecimiento económico desenfrenado y desigual, y es una oportunidad para detener esta orgía de destrucción. Él está hablando de que el avance económico, el crecimiento económico es una orgía de destrucción. Por supuesto, los que hayan leído algo de estos temas reconocerán a Greta Thunberg. Es una muchacha sueca que actualmente tiene 20 años y que desde hace 5 o 6 años es una alta activista apocalíptica sobre este tema. Representa grupos de poder muy fuertes y, dentro de otras cosas, dijo esto en el 2019. Alrededor del año 2030, en 10 años, 250 días y 10 horas, estaremos en una posición en la que provocaremos una irreversible reacción en cadena más allá del control humano, que probablemente conducirá al fin de nuestra civilización, tal como la conocemos. No quiero que tengas esperanzas, quiero que entres en pánico. Esta muchacha acaba de publicar su libro que estaba en Amazon el año pasado, en octubre, y ya este año, en febrero, en español. Es un libro muy grueso, donde hacen muchos colaboradores, pero ella dice cosas como esta. Lamenta que el mundo está dirigido por hombres cis heterosexuales blancos, o sea, hombres que se perciben como hombres y son de género hombre, masculino, de mediana edad, que han crecido en un entorno privilegiado, y considera que este tipo de personas son terriblemente inadecuadas para hacer frente a la crisis climática. O sea, está mezclando la disfonía de género, está mezclando todas las cosas que hoy en día se están discutiendo, y además está quitándole el valor a cualquier persona que no pertenezca a ese grupo, porque ese grupo no va a tener razón en hablar de crisis climática. En este libro, como le digo, más de 100 colaboradores y gente muy influyente a nivel mundial, como Thomas Piketty. Thomas Piketty es un economista francés que dice cosas como esta: todas las personas que deberían tener un límite de derechos de CO2, que si desean superarlo, aunque no sabemos cómo se va a medir bien esto, deben de pagar el correspondiente precio. O Kelvin Anderson. Kelvin Anderson es un experto climático que trabaja en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y que ha sido asesor del gobierno inglés y además de la Cámara de la Comisión Europea. Dice: reemplazar el capitalismo de los mercados por una economía ecoplanificada. El Estado debe planificar el número de casas que debemos tener y su tamaño, la frecuencia con la que volamos, tipo de vehículos que conducimos y la distancia que recorremos, así como el tamaño de las oficinas que ocupamos.
En este libro también hablan sobre resistencia antibiótica, cosa que me compete a mí, que después lo tocaré hacia el final de la charla. ¿Qué es lo que dicen los expertos de estas cosas que se comentan? Bueno, Andrea Dutton, que es una investigadora del paleoclimática, habla de que por alguna razón los medios de comunicación y las redes sociales se aferraron a los 12 años como fecha 2030, probablemente porque pensaron que ayudaba a transmitir el mensaje de lo rápido que nos estamos acercando al límite de la urgencia en pasar a la acción. Desafortunadamente, eso ha llevado a una mala interpretación de lo que se dice en el informe oficial del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, que es la autoridad máxima, si se quiere, es un organismo que depende de la ONU, que está formado actualmente por 195 científicos y miembros de todo el mundo, y son responsables de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. ¿Qué dice el IPCC? Estableció en el informe del 2018 que para tener una gran posibilidad de limitar el calentamiento a un aumento de 1.5 grados con respecto a las temperaturas preindustriales, la emisión de carbono debería disminuir un 45% para el año 2030. El IPCC no dijo que el mundo se acabaría ni que la civilización colapsaría si las temperaturas se elevan por encima de 1.5 grados centígrados. Sin embargo, la visión apocalíptica del cambio climático es la que está prevaleciendo. Se habla de un incremento de los desastres naturales, un aumento del nivel del mar por descongelamiento polar, sequías y lluvias que va a alterar la suministro mundial de alimentos, incremento de los incendios forestales, incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera y con cambios en la química del océano que puede llevar a extinciones masivas y, por supuesto, impacto del cambio climático en las enfermedades infecciosas. Vamos a tratar de desgravar cada una de ellas, a ver realmente cuál es el estado actual de conciencia y de raciocinio sobre estos temas. Desastres naturales y cambio climático. No hay evidencias que indiquen que los huracanes, inundaciones, tornados o sequías se han vuelto más frecuentes o intensos en el mundo. Lo que determina la vulnerabilidad de una región o país a los desastres naturales es el nivel de desarrollo e infraestructura que posee. No es lo mismo, ya lo hemos visto, un huracán que pasa por Haití, con todas las consecuencias que tiene con eso, cuando después de 2 semanas el mismo huracán pasa por la costa de Florida. La recuperación es totalmente distinta y esto tiene que ver mucho con la preparación y la infraestructura que tienen los países, no necesariamente por los cambios que puedan tener en cada país con respecto al clima. En la década de 1920, murieron por desastres naturales 5.4 millones de personas y actualmente para el 2010 eso disminuyó un 92%, apenas 0.4 millones para esta década, con 4 veces más población. ¿Por qué? Porque estamos mucho más preparados, mucho más tecnológicos, mucho más recursos para poder vencer cualquier alteración del clima. Y esto es importante porque este es el sexto informe del IPCC sobre el cambio climático en el 2021 en relación a los desastres naturales. ¿Qué dicen? Sobre la sequía, no podemos estar seguros de que los humanos hayan influido en las tendencias de las sequías meteorológicas en la mayoría de las regiones. Sobre tormentas y huracanes, no podemos estar seguros que la mayoría de las tendencias a largo plazo registradas en décadas y hasta en siglos en las mediciones basadas en la frecuencia o la intensidad de los ciclones tropicales. Sobre inundaciones, la seguridad es baja a la hora de atribuir los cambios a la influencia humana. Y esto es otra cosa importante, el fenómeno del niño y de la niña, porque estos son fenómenos climáticos meteorológicos naturales que ocurren desde hace muchísimo tiempo y que para definirlo, el niño es donde hay cambios en la superficie del Océano Pacífico tropical, se calienta más de lo habitual, especialmente en el Ecuador, se extiende por América del Sur y Central, y estos océanos cálidos dan lugar a sistemas de baja presión que provocan lluvias intensas. A su vez, esto está contrapuesto por el fenómeno de la niña, que es el fenómeno reverso, en donde la costa del Océano Pacífico Oriental se enfría, se acompañan de altos niveles de sequía en Australia, Indonesia y en el sureste de Asia. Y son fenómenos que se repiten cada 2 a 7 años. De hecho, ahora estamos en un fenómeno del niño en varias partes, sobre todo de Europa. Los científicos no saben exactamente qué es lo que desencadena sus ciclos. Tampoco está claro si los ciclos se han intensificado desde que los humanos empezaron a calentar el planeta, bombeando la atmósfera con gases de efecto invernadero. Pero son fenómenos que han existido durante miles de años y es probable que persistan en el futuro. Pero se aprovecha cuando hay este tipo de fenómenos para decir que todos estos desastres que están pasando son productos del cambio climático. Aumento del nivel del mar y cambio climático. El nivel del mar aumentó entre 1901 a 2010 20 centímetros, casi 20 centímetros. El IPCC estima que subirá para el año 2100 alrededor de 0,6 metros como escenario intermedio y 0,8 metros en un escenario máximo. Países como Holanda,
Un tercio de su superficie está por debajo del nivel del mar, hasta 7 metros por debajo. Por eso le dicen los Países Bajos. Holanda ofreció asesoría a muchos otros países que puedan tener dificultades en manejar el tema de la marea. Pero el ritmo lento del aumento del nivel del mar va a dar a la sociedad un amplio periodo de tiempo para su adaptación y nuestra capacidad para cambiar nuestro entorno es mayor que nunca. Un ejemplo muy claro en Italia, con Venecia. Como ustedes saben, Venecia está formada por 120 pequeñas islas comunicadas por canales y sistemas de puentes. Existe lo que se llama el fenómeno de agua alta, más frecuente en el último siglo. Hay diferentes factores que hablan sobre esto, si es una atracción de la luna, factores climáticos, las lluvias fuertes, los vientos. Son fenómenos que ocurren más en otoño y en primavera, y se cree que el calentamiento global agravará este fenómeno, como pasa en esta foto donde vemos la Plaza San Marco, que se inunda con mucha frecuencia porque es de las zonas más bajas que tiene Venecia. Y esto además ha hecho un impacto económico porque todas las plantas bajas de los restaurantes, de los museos, de los sitios turísticos se inunda y es una tragedia. ¿Qué hicieron para evitar esto? La obra de ingeniería más importante en los últimos 40 años en Italia, el proyecto MOSE. MOSE, Módulo Experimental Electromecánico, es un sistema de diques hidráulicos que se terminó de hacer en octubre del 2020. Consta de 78 puentes móviles que pesan entre 215 y 300 toneladas. Cierran las 3 bocas que unen la laguna de Venecia del mar Adriático. Se activa cuando la marea crece automáticamente, cuando crece por encima de 110 centímetros. Y como dato interesante, MOSE en italiano es Moisés. Y bueno, la idea de Moisés, cuando llevó a su pueblo judío por el desierto, separó el Mar Rojo para que pudieran ir hacia la tierra prometida. Bueno, esto es un efecto Moisés, pero llevado a ingeniería. Cuando sube la marea del mar Adriático, estas placas se alzan y cortan la capacidad que tienen de entrar la marea hacia la... Si lo ven en esta foto que es satelital, esta es el archipiélago de Venecia y esta es la entrada del mar Adriático en los 3 sitios que tiene. En estos 3 sitios se activa y de esa forma evita que entre el agua de marea alta y que inunde las ciudades de Venecia. Y esto desde el año 2020 se ha activado como alrededor de 35 o 40 veces. Se activa por 1 o 2 días, baja la marea, lo vuelven a desactivar. Y la verdad que ha sido una solución muy importante para la economía de Venecia. ¿Qué pasa? Que desde que empezaron a hacerlo y desde que lo activan, hay este grupo de la Federación de los Verdes en contra del MOSE. La Federación de los Verdes es un grupo ecológico, pero ojo, es un grupo súper poderoso que tiene ramificaciones en todos los países y actualmente es parte del gobierno alemán. El gobierno alemán está formado por 3 partidos políticos y 1/3 de esa capacidad de partido político le tiene la Federación de los Verdes. ¿Qué hacen aquí protestando contra el MOSE? Porque ellos dicen que cuando suben esa presa, lo que hacen es interferir con la circulación de los animales marinos. ¿Y cómo protestan? Bueno, pues ellos protestan con lancha, con motor fuera de borda, con gasolina, están llevando ahí, bueno, si están protestando en Venecia, ¿por qué no se van en góndola sin motor? ¿Verdad? Que sería más ecológico, más ecoamigo. No, ellos la capacidad le da como para eso y protestan. ¿Qué es lo que están protestando? La verdad que les importa poco la vida marítima. Lo que les importa es el progreso de la gente, de que no deben de hacer eso porque de alguna forma eso mejora, atrae más la atención del turismo y progresan económicamente la gente. Y eso es uno de los factores importantes que se tienen estos grupos ecológicos, que están en contra del crecimiento económico del ser humano. Cambio climático y extinción masiva en la vida marina. Albrecht y Caldeira, en el año 2016, alertaron que 1/4 del dióxido de carbono producido por el hombre es absorbido por los océanos, acidificándolos y alterando el ecosistema, disminuyendo las calcificaciones de la vida marina, especialmente los arrecifes de coral y amenazando la vida de los peces y crustáceos. 4 años después, otros científicos cuestionaron esa idea. No pudieron reproducir esas afirmaciones y demostraron que los niveles de acidificación del océano de finales del siglo XX tuvo efectos insignificantes en el comportamiento de los peces del arrecife de coral. Posteriormente, en una investigación, la Universidad de James Cook de Australia concluyó que esos autores, los primeros, habían manipulado los datos y habían alcalinizado las aguas estudiadas. Si tú las alcalinizas, ya hace una modificación que no tiene nada que ver con el efecto del tiempo y con el efecto del pH del océano. La acidificación de los océanos es importante porque aquí aparece McKibben nuevamente. McKibben llama a la acidificación de los océanos
el gemelo mortal del calentamiento global. Y argumenta, el hecho que hayamos provocado que los océanos sean 30% más ácidos sería por sí mismo razón suficiente para dejar los combustibles fósiles, incluso si no hicieran nada por la temperatura. Fíjense que primero está estableciendo una cosa que es mentira. No es verdad que aumentaron 30% el de acidez. Pero luego está hablando de que pase, lo que hay que darle es a los combustibles fósiles, porque esos son los que están produciendo el problema, cuando esos son los que han dado la capacidad de poder mejorar nuestras condiciones a nivel global. El pH promedio, y esto lo establece Ale Epstein en varias referencias, el pH promedio de nuestros océanos actuales son de aproximadamente 8.1, a diferencia de 8.2 en la época industrial. Por lo tanto, no hay una acidez. De hecho, por la escala de pH es alcalino. Lo que hace es que hay una neutralización lenta de los océanos, no una acidificación. Y Patrick Moore dice algo más a eso, que después lo comprobaremos de otra forma. Las aguas más fértiles del mundo tienen algunos de los niveles de pH más bajos. Esta opinión de Patrick Moore es importante porque ¿quién era Patrick Moore? Un canadiense que fue un cofundador de un grupo muy importante de ecológicos, que es la Greenpeace. Greenpeace se formó en Canadá en los años 70. Este era el científico importante de ese grupo de Greenpeace. Estuvo 9 años trabajando para Greenpeace y luego se salió de allí. Se salió porque no le gustaba el derrotero que estaba llevando Greenpeace, utilizando y argumentando cosas que no eran de su convencimiento. Y se salió. Y hoy en día es uno de los investigadores que más critica las actitudes muchas veces de estos ecologistas apocalípticos, y tiene múltiples publicaciones muy interesantes sobre esto. Cambio climático y escasez de alimentos. Los humanos producen al día de hoy suficiente comida para 10.000 millones de personas, o sea, un 25% de excedente. Y los expertos creen que produciremos aún más a pesar del cambio climático. La producción de alimentos, según la FAO, dependerá más del acceso a tractores, riesgos y fertilizantes que del cambio climático. Si le das tecnología, obviamente, y no tienes la parte manual, vas a utilizar fuentes de comida mucho más a la mano y a la capacidad de producción del ser humano. Incluso en el Instituto Poznań, que es el instituto más importante de Alemania para los cambios climáticos y el estudio del clima, comprobaron que la producción de alimentos podría incluso aumentar con un calentamiento de 4 a 5 grados por encima de los niveles preindustriales. Este informe también señaló que las políticas climáticas tenían más probabilidades de dañar la producción de alimentos y empeorar el nivel de pobreza rural que el cambio climático mismo. ¿Por qué? Porque favorecían un mayor uso de bioenergía, de la quema y la tala de madera, de biocombustibles y de biomasa, aumentando la escasez de tierra y el costo de los alimentos. Incendios forestales y cambio climático. Doug Morton, de la NASA, el principal investigador que habla solamente de esto, establece que la superficie quemada del planeta se ha reducido en un 25% en los últimos 18 años, como muestran los satélites debido a factores impulsados por el ser humano, mejores técnicas de agricultura, aumento de áreas para el ganado e incremento de la población. En cuanto al Amazonas, ¿se acuerdan en el 2019 que hubo un escándalo muy grande porque nos íbamos a quedar sin el Amazonas? Y esto era por el cambio climático. Se demostró que no había sido el cambio climático, había sido como el 95% de los incendios forestales son producidos por el hombre, buscando formas de mejor cultivar, cuando sobre todo no tienen suficiente tecnología y se les va de las manos muchas veces. Eso no quita que la deforestación de las selvas y los bosques está destruyendo los hábitats de especies de alto valor y conservación, así como incide en el incremento de zoonosis e infecciones transmitidas por vectores. Es una realidad y es así. Pero las selvas tropicales solo se pueden salvar si se acepta, respeta y adopta la necesidad de desarrollo económico, particularmente las formas más productivas. Sin embargo, muchas ONG ambientalistas, gobiernos y organizaciones filantrópicas han empeorado la situación. ¿Y cómo la empeoran? A través de la agenda retributiva. ¿Qué significa esto? Las naciones ricas asisten a naciones pobres con ayuda para el desarrollo, siempre que ese dinero se destine a obras de caridad y no a infraestructura. Fue la semilla de lo que la ONU bautizaría como desarrollo sostenible. Por eso es que cuando ustedes hablen de desarrollo sostenible, sepan que están haciendo una ayuda paliativa, pero no están dando realmente los argumentos para que esa población o esa sociedad se desarrolle más. Cuando uno habla de la capacidad de las fuentes de energía que no emiten CO2 y que son aprovechables, uno ve como la principal capacidad está en la nuclear, seguida de la hidroeléctrica, y después viene el viento, solar y otras. La falta de un sistema energético moderno representa una de las mayores amenazas tanto para las personas como para las especies en peligro de extinción de naciones pobres. Para que las personas dejen de utilizar madera y carbón vegetal como combustible, necesitan acceso a gas,
licuado petróleo y electricidad barata. En África hay una empresa que está ahora tratando de establecer lo que se llama el Plan Graninga, que es una presa hidroeléctrica en el río Congo. El río Congo es el segundo río más grande de África, pero es el río más profundo del mundo. En algunas partes tiene hasta 250 metros de profundidad. Y quieren hacer un sistema de represa que pueda llegar a producir 100.000 megavatios. Para que tengan una idea, cuando se hizo Guri era la segunda represa más grande del mundo, tenía una capacidad de megavatios de 13.000. Y eso abasteció a más del 70% de Venezuela y es lo que creó Sidor, creó aluminio, creó la capacidad industrial de Valencia y muchas otras cosas. El progreso de Venezuela en los años 60 en adelante fue por el Guri. Se calcula que con esta represa se podía dar electricidad a toda África. Pero ¿qué pasa? Hay intereses políticos de que no se haga, hay intereses ecológicos de que no se haga porque altera la fauna y todo. Aparte que en el Congo hay otros intereses de minería, de explotación, que no les interesa que haya suficiente organización y desarrollo en ellos. Sin embargo, sí están apoyando este tipo de cosas. Energía eólica. Como verán, estas son torres que a veces miden alrededor de 200 metros de alto, o sea, inmensas. Alteran totalmente la geografía, porque cuando tú ves el landscape de los sitios y ves estas estructuras, te cambian totalmente el impacto ambiental. Es una contaminación porque además emiten un ruido muy importante, el impacto visual también de los parajes naturales, y no pueden estar cerca de ni viviendas ni de industria porque no son totalmente seguras. Invaden áreas destinadas para otras labores. Donde estén puestas ahí, esos terrenos de cultivo no se pueden hacer porque las condiciones en que emiten estas energías, estos ventiladores, lo hace inapropiado. Pero además, y esto los grupos ecológicos lo dicen poco, se calcula que provocan más de 500.000 de muertes de aves de migración al año y provocan más de 2 millones de muertes de murciélagos al año. Y los murciélagos tienen un importante ecosistema en relación a la biología de donde están puestos. Entonces, sin embargo, por supuesto que impactan. Y además dependen de las condiciones climáticas de ahí, porque si hay muy poco viento, hay mal funcionamiento, y si hay mucho viento, se pueden poner inoperativas por problemas de seguridad. Y esta es la otra, que es la energía fotovoltaica. Solo produce energía 1 hora al día cuando hay suficiente sol. Pero para que se acumule esa energía fotovoltaica requieren de baterías de almacenamiento. Y esas baterías necesitan litio, cobalto, níquel, manganeso, que eso se utiliza a través de la minería. Y la obtención de esos minerales necesitan fuentes que utilizan energía de gases de efecto invernadero y contaminan el aire y el agua. Depende de las condiciones climáticas y ocupa también grandes extensiones de terreno que podrían ser utilizados para otros fines. Cuando uno ve la capacidad de eficiencia eléctrica medida por espacio que ocupa y por voltaje por metro cuadrado, para lo que una planta nuclear lleva un kilómetro cuadrado, necesita 1.200 veces más superficie para esa misma energía llevarla a energía eólica, o necesita 200 veces más para placas solares. Cuando uno ve la eficiencia, la energía eólica tiene 50 vatios por metro cuadrado, contra 2.000 vatios por metro cuadrado de las centrales nucleares o 6.000 vatios de gas natural. Por eso que el gas natural sigue siendo algo por ahora insustituible por la capacidad de generar electricidad. Aparte de que tanto los paneles solares y las turbinas hacen una cantidad de residuos mucho mayores que las plantas nucleares. Sin embargo, a nivel mundial, en el 2021 se invirtió solamente en estas dos energías 350.000 millones de dólares. Ahora vamos con la parte que me compete, la parte de infecciones. Cambio climático y enfermedades infecciosas. Uno se mete en la página web del CDC y lo primero que se consigue es esta parte con relación al cambio climático. Se establece que hay un incremento debido al cambio climático de una serie de riesgos de infecciones. Y como ven aquí están 3 imágenes apocalípticas donde hablan de los ciclones, del descongelamiento de los glaciales, de la cantidad de incendios forestales que se están produciendo y una serie de patologías que pueden aumentar a nivel que ocurre en el cambio climático. Solamente voy a escoger algunas porque el tiempo no da, pero que me llamaron mucho la atención. Hay una hipótesis de Candida auris. Candida auris, para quien no sepa, pues es una variedad de cándida, una variedad de levadura, de hongo, que
estos autores, que son muy bien considerados, establecen que hay una teoría donde la emergencia de la Candida auris tiene que ver con cambios climáticos, con los azoles, con el problema del terreno, los pantanos y las aves. Y lo ponen como una teoría. Así como esta otra teoría italiana, donde habla de que, oye, algo está pasando a nivel de la Candida auris que como que está impactando también a los pacientes en terapia intensiva. Y hay una teoría de que esto podría ser de cambio climático. Ahora, ¿qué es? Para que entendamos, la Candida auris fue aislado recientemente. Se aisló por primera vez en el 2009 en el conducto auditivo externo de un paciente japonés. Pero rápidamente hubo brotes a nivel mundial. El primer brote en las Américas se describió en Venezuela, 2012 y 2013. Y parte de la Candida auris las aislamos aquí, en la Clínica Metropolitana. Existen 5 clados de Candida auris. Clados es como su linaje fenotípicamente, que son distintos unos de otros, y que se ubican geográficamente distintos y en forma simultánea. Crece como otras cándidas en 24 horas a 30, 35 grados en el medio que los que se le sauró. Pero esta cándida ahora establece que se puede crecer a temperaturas de hasta 42 grados porque es termoestable. Entonces, la teoría que establece explica la simultaneidad de la aparición de cándida aurea en sitios geográficos diversos y alejados entre sí y con capacidad de resistir alteraciones de temperatura. Esto puede ser debido al calentamiento global. Es una hipótesis. Para probar eso, tienes que decir que la diversidad genética de cada clado sugiere que la Candida auris apareció en forma independiente y casi simultánea en áreas geográficas totalmente distintas y alejadas, por lo que se requiere un estudio más profundo de cada clado por separado. Con el problema que tuvimos, que había una cantidad de pacientes en terapia intensiva que estaban sometidos a antibióticos, esteroides y una serie de condiciones, hubo un incremento de Candida auris en muchos países totalmente disímiles, con temperaturas diferentes, Estados Unidos, México, Pakistán, Grecia, y además tenían un patrón de resistencia mucho mayor y una capacidad de transmisibilidad de un paciente a otro mayor. Y esto ocurrió en plena época de pandemia. Sin embargo, aunque esto no parece tener que ver con el cambio climático, la hipótesis de cambio de calentamiento global ha recibido el apoyo mundial. Cuando uno ve portales de salud, habla de que el calentamiento global es responsable de que el hongo Candida auris puede matar a las personas. ¿Ya? Está hablando realmente de que esto es como si fuera un hecho sin probar. O que es un trabajo de grupos de intensivistas en Sao Paulo, donde dicen que la emergencia de Candida auris, como consecuencia del cambio climático, el impacto en las Américas y la necesidad de contener la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, tiene un doble mensaje. O sea, yo tengo mucho problema de Candida auris y aquí hay que hacer algo porque el efecto invernadero nos va a matar a todos. Este es uno de los artículos más importantes que yo he revisado sobre la emergencia y la reemergencia de todas estas infecciones que son a través de los vectores. Y este es un estudio que se hizo en Etiopía, pero donde consideró todas las variables que puede estar pasando con esta interacción del patógeno, del huésped y del ambiente. Sin duda, factores socioeconómicos, como el crecimiento poblacional incide, como la urbanización del área rural, la deforestación, movimientos migratorios, guerra, desplazamiento, la globalización, todo esto altera la posibilidad de tener una emergencia y reemergencia de transmisiones por vectores de infecciones. La evolución del patógeno, al mismo tiempo la proliferación del reservorio, cuando esto cambia, el efecto de resistencia a drogas. Pero estos autores, después de revisar todo y hacer un análisis de todo, la asociación directa entre la emergencia de infecciones transmitidas por vectores y factores del cambio climático todavía sigue siendo controversial y frecuentemente afirmada en forma errónea. Esto es un artículo interesante que los traigo porque estos dicen el impacto reciente y futuro del cambio climático con relación a las enfermedades transmitidas por vectores. Y ellos dicen que no tiene ningún conflicto de interés. Pero cuando tú ves que el primer autor establece que su sitio de donde recibe la correspondencia está en el grupo Lucinda. Pertenece al grupo Lucinda. ¿Y qué es el grupo Lucinda? El grupo Lucinda es una extensión de la Universidad de Liverpool que se encarga del estudio de los cambios climáticos y su impacto a nivel de los animales. Y este es el logo del grupo Lucinda. Realmente lo único coherente que me parece a mí de este gráfico es que esta ave está despavorida corriendo por fuera de las aspas de estos ventiladores porque saben que la van a matar. Y luego después está aquí hay como una especie de arca de Noé que no sabemos si la van a triturar las aspas de los ventiladores y van a acabar con todas ellas. Pero bueno, estas son las contradicciones de los grupos ecologistas. Sin embargo, este grupo Lucinda está afiliado a investigación a través de fondos
que dan becas y otorgan apoyo financiero que se centre en el impacto futuro del cambio climático en las enfermedades infecciosas de los animales. Y son becas que, como verán aquí, las subvenciones pueden llegar hasta 500.000 libras esterlinas. ¿Qué quiero decir con esto? Claro que hay interés. Si a ti te dan dinero y hay fundaciones, no tiene que ser Pfizer el que te paga, te puede pagar el Estado o te puede pagar empresas que tienen ahí para que tú investigues. No importa que llegues a conclusiones, pero sabes que eso es una forma de captar dinero y captar recursos para hacer investigaciones y publicar. Con relación a antivirus y en Latinoamérica, el más completo estudio que se ha hecho hasta ahora lo llevaron estos autores estudiando los factores que pueden influir en el cambio climático en los antivirus, tanto en Latinoamérica como en el área del Caribe. Una revisión muy extensa, donde 383 artículos, 13 de ellos referidos a ese área: Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Barbados. Se utilizaron modelos matemáticos para verificar la asociación y la fuerte evidencia entre infección y precipitación y factor del hábitat, pero no fue concluyente cuando analizaron el factor de la temperatura y de la humedad en tener más o menos antivirus. Y esto lo traigo porque esto acaba de pasar ahora. La OMS acaba de certificar a Belice, que es un país centroamericano que está lindando entre México y Guatemala, está libre de malaria. El 21 de junio del año 2023, la Organización Mundial de la Salud ha certificado que Belice está libre de malaria tras más de 70 años de esfuerzos continuos del país por erradicar la enfermedad. Junto con El Salvador, los únicos 2 países de Centroamérica libres de malaria. ¿Por qué lo hicieron? Por un eficiente sistema nacional de vigilancia, fácil acceso al diagnóstico de tratamiento y métodos eficaces de los controles de vectores. Lo que hay que hacer. Aquí no hay cuestión de cambio climático que valga. Si tú haces las cosas bien, lo vas a quitar. Entonces, hay gente que se escuda en el cambio climático para justificar que sigue habiendo paludismo en el mundo y que cada vez está peor. No, si haces las cosas bien. Y esto lo traigo porque, aparte del tema, están ahí puestos dos médicos muy queridos de nosotros, como fue Tony Suárez y Laura Naranjo, que ahora están en Panamá, pero que hicieron parte de coautores de este ejercicio, donde cómo puede impactar la cloroquina resistente de la malaria en los migrantes que están haciendo el paso del Centroamérica. Y pueden llevar la malaria resistente a cloroquina a otros países. Obviamente la migración no es por cambio climático, es por razones que todos conocemos, pero esto puede desencadenar un problema futuro que hay que verlo. Y con relación al último de lo que es la parte bacteriana, este es el estudio más grande que ha tratado de comparar la resistencia de antibióticos y las temperaturas ambientes, y lo hicieron en Europa. Aunque es en Europa y se llevó 17 años el estudio, esto está financiado y está hecho por la Universidad de Harvard y por el Children's Hospital de Boston. ¿Qué hicieron esta gente? Esta gente estudió del 2000 al 2016 los países que tuvieron las temperaturas diferentes y vieron cuáles había más resistencia o no. Ellos vieron que la temperatura promedio mayor de 10 grados de temperatura mínima, por ejemplo, países como España, Portugal o Grecia, tenían una resistencia de Escherichia coli que aumentó 0,33 por año y para Klebsiella 1,2 por año, pero para Estafilococo aureus fue menor. Cuando uno ve las limitaciones del estudio es importante porque uno podría decir el macro fue pero ¿qué pasó con ese estudio? No se analizó el consumo de antibióticos, ni la densidad poblacional, ni la homogeneidad del registro de resistencia. Había países que lo registraban mejor y había países que no lo registraban. Gran parte de los datos de resistencia obtenidos en las redes de vigilancia probablemente provengan de fuentes hospitalarias. Tú no puedes comparar la resistencia de los hospitales a compararla a lo que es el ambiente extrahospitalario porque va a variar la resistencia. No fue posible evaluar las asociaciones en la escala geográfica del estado, la ciudad o las estaciones climáticas. ¿Cómo sabemos entonces si estas cepas fueron de invierno, fueron de verano, fueron de otoño o cómo fueron? Entonces, cuando tú comparas todo esto, ellos mismos dicen, no podemos inferir en la causalidad del estudio temperatura-resistencia. ¿Okay? Por eso es que el incremento de la resistencia bacteriana a temperaturas más altas sigue siendo un planteamiento teórico. Pero les traigo este otro que acaba de salir el mes pasado. Este es un estudio hecho en Alemania, donde habla de resistencia a los antimicrobianos en Alemania y en Europa. Una revisión sistemática sobre la creciente amenaza acelerada del cambio climático. El mensaje es bien claro. La conclusión: los datos europeos son escasos, pero todos los estudios identificados apuntan a una carga cada vez mayor de resistencia a antibióticos antimicrobianos debido al cambio climático. Sin embargo, se necesitan más estudios para llamar la atención sobre los vínculos entre los factores climáticos y la resistencia antimicrobiana y desarrollar medidas preventivas y específicas. Ok. Pero fíjense el detalle. Estos, cuando hablan de la declaración de financiamiento, ellos dicen que los autores declararon no tener conflicto de intereses.
Pero la publicación fue coordinada a través del proyecto Clean Jensen Act, financiado por el Ministerio de Federación de la Salud. ¿Qué quiere decir esto? Hay una política del gobierno de hacer investigación con relación al cambio climático. Y no solamente política, cuando uno ve el budget de lo que significa hacer investigación o atacar el cambio climático, estamos hablando de 632 billones de dólares en el mundo distribuidos, donde el sector público tiene 321 billones para hacer análisis de lo que quieren hacer, establecer medidas climáticas y todo. Y además de eso, en investigación, 3 billones de dólares. Entonces, por supuesto que hay un interés. Si tú quieres realmente hacer algo que te consiga financiamiento, me consigo algo que diga y la injerencia con el cambio climático y el calentamiento global, y vas a tener automáticamente una asesoría y un financiamiento que sin duda lo vas a poder conseguir. Pero hay estrategias económicas mundiales para los próximos años en materia energética. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que propone la humanidad? Los grupos de poder más importantes en este momento. Según un informe del Grupo de Acción Financiera Verde, que lo representan Banca Mundial, representan intereses de muchos sectores, se necesita al menos 4.130 billones al año, o sea, trillones, 4 trillones de los americanos, para financiar una transición energética suficiente para mantener el planeta por debajo de un aumento de la temperatura de 1.5 grados Celsius, eliminando como fuentes de energía tanto nuclear, petróleo y gas, y vamos a sustituirlo solamente por energía eólica y fotovoltaica. Vamos mal si vamos por allí. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Emitiendo bonos verdes. ¿Qué significan bonos verdes? Va a ser deuda, va a ser una cantidad de cosas que al final lo vas a pagar tú con los impuestos o con las tarifas de luz eléctrica y de electricidad en general, que van a irse por las nubes, como está pasando en Alemania y como están entrando en recesión Alemania por esta causa. En conclusión, el cambio climático y la transición energética, 3 décadas de protocolos, acuerdos, cumbres en Kioto, Río, París, deberían habernos enseñado que los pactos políticos no funcionan. Y las medidas planteadas para evitar el cambio climático tampoco, porque el 82% de la energía producida a nivel mundial, y que es la que es más eficaz, sigue siendo por combustibles fósiles. Si se quiere hacer una transición energética real, se tiene que encontrar una forma de energía barata, abundante y fiable, y que no implique limitar el progreso de las naciones más necesitadas. ¿Y cómo se consigue esto? Por innovación tecnológica. Innovación tecnológica que no se considera cuando tú haces proyecciones a futuros. Imagínense que no estamos en el 2023, imagínense que estamos en 1900. Y un grupo de biólogos, un grupo de economistas, un grupo de climatólogos establece que queremos saber cómo va a ser el mundo en el año 2000. Vamos a hacer las proyecciones y estamos en una situación que queremos ver qué pasa. Ok, van a hacer las proyecciones. Prácticamente no había vehículos, no había transporte nada más que el marítimo, a grandes escalas. Prácticamente el petróleo estaba todavía muy empezando. No había medicina, no había antibióticos, las vacunas estaban empezando realmente. No había computación, no había internet, no había inteligencia artificial. ¿Qué visión pueden tener en 1900 sin saber todas las innovaciones que puede haber? Imposible. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué va a pasar en el mundo dentro de 25 o 30 años? ¿Qué proyección tengo yo de cómo vamos a vivir? No lo sé. Es imposible. Y sería irresponsable decir cómo va a pasar. Le voy a dar 2 ejemplos de lo que puede ser innovación tecnológica. Uno es la geotermia. La geotermia es como captar una fuente de recursos renovables, que es captar el calor, el vapor y el agua caliente del subsuelo de la Tierra. Esto lo utilizan ya alrededor de 20 países en el mundo, especialmente Islandia tiene mucho de esto. Tú captas a través de perforaciones gases y líquidos. Esos gases de aire caliente lo subes, lo llevas a unas turbinas, lo conviertes en electricidad. Y el agua caliente lo puedes hacer a través de unas tuberías y te dan calor y calefacción a casas y a industrias. Y eso está empezando. Claro, eso además tú puedes, después de utilizarlo, volverlo a inyectar abajo al subsuelo para que vuelva otra vez a producirse, y esto es un fondo inacabable de recursos. Se está haciendo ahora una tendencia que es la perforación ultra profunda para utilizar este tipo de geotermia, como lo utilizan para el fracking del petróleo. Y eso puede hacer que la capacidad de producir energía a través de esa, y es cero emisión de CO2. La otra es la energía nuclear, por fusión. La energía nuclear que conocemos hasta ahora es por fisión. ¿Qué significa esto? Que tú tienes un átomo, una partícula grande, y la vas a dividir en 2 partículas pequeñas, generalmente plutonio y uranio. Y esa separación en 2 partículas pequeñas libera una cantidad de energía que es tremenda.
¿Qué es lo que se está haciendo ahora con fusión? Es dos partículas pequeñas, en este caso son isótopos de deuterio y de tritón, que son isótopos de hidrógeno. Al combinarlas y fusionarlas para formar helio, producen una capacidad de energía 4 veces superior a la que tenemos ahora como fusión. Entonces, la fusión tiene una capacidad libre de CO2, es menos contaminante, la vida media de los radioisótopos es mucho más corta y la capacidad de energía se pierde de vista si eso lo vamos a llegar a impactar en el futuro. Lo que nosotros no podemos hacer es decir que no hay nada que hacer, tenemos que bajar todo, vamos a disminuir el progreso en que estamos y vamos a volver un poco otra vez, a ver si cada vez nos repercutimos más a la área de las cavernas. Y esto es importante porque si no se toma en consideración todas estas cosas, hay que ver cuál es la intención de todo esto. Pero cuando uno analiza cosas como esta, y esto es importante, me voy a detener un poco porque esto es una gráfica muy interesante. Como los economistas, por ejemplo, los economistas siempre dicen, son una maravilla cuando ellos hacen el diagnóstico de lo que pasó en el mundo, en la economía, porque tienen los elementos para saber en qué fallaron, en qué no. Pero son un desastre para proyectar lo que va a pasar en el futuro en la economía. Bueno, pues en la parte geológica es lo mismo. Los geólogos son una maravilla para poder detectar a través de radioisótopos el envejecimiento de los metales y de los fósiles y te pueden decir cómo ha sido la humanidad y la vida en el mundo desde épocas prehistóricas. Pero es muy difícil que te vayan a orientar qué va a pasar en el futuro. Este es un gráfico donde establece que más o menos desde hace 550 millones de años hay vida en el planeta. Vida que empezó primero en la etapa paleozoica, en el Cámbrico, y que era vida marítima. Si ustedes ven, aquí hay dos gráficos, dos colores. El gris oscuro, el negro es el de las temperaturas, y el negro es el del CO2, y la temperatura es el gris claro. ¿Lo ven? Ok, fíjense dónde estamos ahora. Nosotros estamos ahora en el Holoceno, en la edad cuaternaria, en la etapa holocénico, y son la condición que tenemos actualmente de CO2 y de temperatura. Y fíjense cómo varió en toda esta época. En esta época, donde empezó la vida en los mares, el pH de los mares era muchísimo más ácido de lo que es ahora. Y sin embargo empezó la vida marítima ahí a través del plancton y luego una generación de otras cosas. En el Mesozoico fue donde empezaron los mamíferos en la Tierra. Y fue una época que fíjense la temperatura que había, una temperatura mucho más alta, hasta 8 y 10 grados por encima de la media de lo que estamos viviendo ahora. Y era la tropicalización del mundo. En esa época había hasta vegetaciones en los polos. Había los dinosaurios, se puede imaginar las fuentes de alimentación que tenían los dinosaurios en esa época porque había mucha fertilidad. Y fíjense, después, en la época terciaria, se calcula que más o menos el ser humano está, desde que hay vestigios de su presencia, con los australopithecus alrededor de hace 5 millones de años. Esto es en el Plioceno, pero básicamente, como lo conocemos hoy en día, el Homo sapiens, es en la época del Holoceno. Si ustedes se fijan, todas estas épocas ha coincidido con un nivel de CO2 muy bajo y una temperatura bastante baja. Si ustedes me dicen, como dice mucha gente, es que estamos llevando unos niveles de CO2 que nunca han existido. Mentira. Es que hemos llegado a un nivel de temperatura que es récord histórico. Mentira. Entonces, si realmente esto lo contrastamos con la realidad de los hechos, ¿cómo sabemos qué es lo que va a pasar? Pero, ¿por qué si no sabemos lo que va a pasar y sabemos que tenemos que darle un chance a la capacidad innovadora del ser humano? ¿Por qué nos van a implicar lo que no debemos de hacer? Y porque ahora vamos a tener que estamos limitándolos. ¿No será que, como dice el periodista hace ya 68 años, la urgencia por salvar a la humanidad es casi siempre una máscara que oculta la urgencia para gobernarla? Estamos en una etapa muy difícil. Estamos en una etapa porque tenemos que luchar contra muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que uno tiene que hacer cuando uno estudia todo esto es tratar de ver las perspectivas. ¿Hay un aumento del nivel de la temperatura a nivel mundial? Sí. ¿Es un nivel impresionantemente alto? No. ¿Vamos a la destrucción masiva? Por supuesto que no. Todas las condiciones que el planeta ha estado y siempre ha habido vida en él. Porque vamos a pensar que no. Pero tenemos que concientizar a la gente. Tenemos que el poder ilimitado de la participación y el hablar de estas situaciones, porque yo sí soy, a pesar de todo esto, optimista en que de alguna forma, como dice Michael Schellenberger,
el humanismo ambiental eventualmente triunfará sobre el ambientalismo apocalíptico, porque la gran mayoría de la gente en el mundo quiere tanto prosperidad como naturaleza, no naturaleza sin prosperidad. Y de esa forma tenemos que utilizar y confiar en lo que es la innovación tecnológica, porque afortunadamente, como seres humanos al fin, no somos ni con mucho simples bacterias encerradas en una caja de Petri. Muchas gracias. Maravilloso, ¿verdad que ha sido sumamente interesante? No teníamos idea de estas cosas y cómo los gobiernos y las políticas influencian tremendamente en todos estos conceptos que tratan de emitir del cambio climático y el calentamiento global. Bueno, queremos entonces abrir las preguntas, las dudas que tenga alguien que quiera. Parece que todo quedó claro. Estamos en shock. Un detalle, después si quieren pueden preguntar, pero hay una cuestión de tipo filosófico, que es lo que está pasando en este momento en el mundo, que es una tendencia antihumana contra una tendencia humana. Antihumana, ¿por qué? Porque nos quieren meter que nosotros somos los enemigos del mundo y que como enemigos del mundo no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque está mal. Porque la Pachamama, la pobre es, ustedes vieron la cantidad de variaciones climáticas que ha habido, donde ha habido extinciones de muchos seres vivos por esos cambios climáticos. Y en este momento tenemos una condición que no lo es tal. Entonces, ese antihumanismo ha existido desde hace mucho tiempo y ha justificado muchas cosas. El antihumanismo justificó la esclavitud porque se pensó que el ser humano de raza negra era inferior a la raza blanca y lo podíamos utilizar como esclavo. En la época nazi justificó la racia con el pueblo judío porque la área era superior. Y eso lo entendió la gente y lo apoyó. Se están apoyando ahora de que para hacer investigación no es justo que hagamos experimentación animal. No es justo porque entonces vamos a condenar a los animales. ¿Y cómo hacemos nosotros para probar que los medicamentos son aptos para nosotros? Entonces, esa corriente antihumánica nos está creando un problema y un conflicto. Y a esa corriente uno tiene que oponerse a lo que es el derecho del ser humano. El ser humano tiene una inteligencia y una capacidad de adaptación que afortunadamente ha hecho que progrese. ¿Y qué es lo que se quiere? Cuando uno habla de esa energía y la capacidad que la gente tiene de tener un acceso a la energía completa, somos 7.500 millones de personas, pero realmente los que tienen la capacidad de tener esa energía completa son 1.500. Son los que viven en Estados Unidos, en Europa y en algunos países latinoamericanos que tienen cierto poder adquisitivo. Pero luego hay un 2.500 millones de personas que no tienen una capacidad de la misma, a veces tienen energía, tienen efecto y a veces no lo tienen. Pero luego hay 2.500 a 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen un buen acceso a la electricidad, que no tienen un buen acceso a la energía. A ellos los vamos a condenar. O sea, esos grupos ecologistas que vienen de clase media y alta de Europa son los que van a decir a los que no están desarrollados que ustedes no tienen por qué desarrollarse. Quédense como están. Le vamos a dar una ayudadita, pero no se desarrollen porque desarrollarse es mal. Todo a cuenta de que a lo que vamos a producir de CO2 o lo que vamos a calentar el planeta. Entonces, la idea es que hay que verlo en perspectiva y los intereses de cada quien por hacer las cosas. Saludos, Ernesto Carrillo. Saludos para todos, Ernesto Carrillo. Cordial saludo en la mesa ambiental de la Comuna 16 en Belén, Medellín. Bueno, muchas gracias por... Bueno, la joven que está allá. Llévale el micrófono. Usa el micrófono porque eso entonces está grabando en el Zoom. Sí, correcto. Sé que te quiero. Se está apagado.
Buenas tardes. Un día para nosotros, que somos personal, y yo digo que es importante crear tranquilidad, porque eso que tú mencionaste, los controles, que tiene que ver para limitar, está creando, por lo menos yo lo noto, en etapas para de la vida, como una imposibilidad de pensar en el futuro. Hemos dado una frustración, decir que ya no vamos a poder vivir, que ya no va a haber comida, lo hemos dado. Y hay una tendencia como pesimismo. Nosotros crecimos en un momento de eso, donde soñamos, donde siempre veíamos posibles cosas, se han aumentado muchas cosas, pero con este cambio climático están tratando de crear un pánico en esta generación nueva, que lo veo, no quieren, no piensan en el futuro, algunos no piensan en tener familia, porque no va a haber comida, porque no va a haber nada, y yo particularmente agradezco esto, que se haga como la contraparte a toda esta gente que quiere crear un pánico. Sí tener conciencia, pero no pánico y siempre mantener ilusión porque es posible vivir. Eso es lo que yo quería transmitir, que es muy importante. Sí, sin duda que sí. Sí, bueno, y es poco esto que estamos haciendo es hacer conciencia a la gente, ¿no? Y que además nosotros somos multiplicadores un poco de esto. Y además, ojo, lo que estoy diciendo yo no es una verdad. Consúltenlo ustedes, investiguen y vean también por ustedes mismos qué está pasando. Pero hay una cosa muy clarita, que es lo que dicen, por ejemplo, la Agenda 2035, que no vamos a emitir ningún tipo de combustible fósil, ningún tipo de gasolina y que va a ser todo en energías renovables. Ok, nosotros ya tenemos esa experiencia en Venezuela. En Venezuela hemos tenido problemas de abastecimiento de gasolina. ¿Y qué pasó cuando no hay gasolina en Venezuela? Todo se para. No hay transporte, los hospitales no funcionan, se va la luz, porque el 65% de Venezuela todavía depende del guri y de la electricidad. Y si se va la luz, y si se va además también, no tenemos petróleo, porque además de eso, el petróleo es el que nutre las fuentes de energía del 35% de Venezuela, se paraliza el país. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de que cómo vivimos si suspendemos todo lo demás y no dependemos de gasolina o de petróleo. El desastre. Entonces, esto quieren hacer y se van a echar para atrás. De hecho, ya se están echando para atrás por los carros eléctricos. Los carros eléctricos es un favor. De hecho, si no tienen subvenciones por los gobiernos, no se pueden hacer. En España la Volkswagen iba a hacerlo y cerró porque no le dan la subvención suficiente. En Alemania está pasando lo mismo. Son además costosos y son mucho más contaminantes porque las baterías que necesitan para eso necesitan materiales pesados que no se consiguen sino por explotación minera. Y para explotar los mineros necesitan combustible y eso hace efecto también invernadero. Entonces, realmente hay que ver las cosas en su claro precepto, pero si queremos saber qué pasa, si nosotros nos quitan la gasolina de nuestra fuente de energía, pasa lo que hemos vivido en Venezuela. Le damos las gracias al doctor Pedro Monsalve desde Houston, desde Weston, quien está dirigiendo una pregunta. Felicitaciones para el expositor y está dirigiendo una pregunta sobre el futuro, la progresión que habría en el futuro. El futuro se debate entre innovación tecnológica y prosperidad o tratar de que la gente nos lleve a un nivel de disminución de nuestro panorama. Y es una cosa que es muy importante con relación al futuro y que a veces desde el punto de vista geopolítico la gente no lo ve. Todos estos acuerdos que lo está haciendo Europa y que los está haciendo Estados Unidos, no los cumple para nada China. Para nada China. China en este momento en la pandemia tiene 30% más cantidad de explotación de carbón y de importación de gasolina y de gas que lo que estaba antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos siguen desarrollándose. O sea, el problema aquí es China se va a desarrollar, la India se va a desarrollar, la China mucho más que la India. Es el país más contaminante del mundo en este momento la China. Y ellos van a todas las convenciones y utilizan todos los parlantes para decir que hay que hacerlas. ¿Qué es lo que hace China? Utiliza todas las fuentes de combustibles fósiles y además está produciendo la mayor cantidad de energía eólica para exportar, tanto de paneles solares como de ventiladores. Entonces, nos está vendiendo al resto de los humanos lo que ellos dicen que es muy bueno,
pero ellos para sí están utilizando. Y el nivel de progreso económico de China ha sido brutal. Ha sido brutal. Ellos tienen un sistema comunista, pero a nivel de producción es brutal lo que están haciendo. Y nosotros, como otros países, como Europa o Estados Unidos, países que tienen cierta capacidad económica fuerte, se va a ver disminuida si acogemos a este tipo de preceptos donde no vamos a utilizar fósiles. Si no los podemos sustituir, no los podemos. Si en este momento no los podemos reemplazar por algo mejor, no podemos sustituir lo que hasta ahora nos ha funcionado, porque sigue siendo una fuente de energía que es incalculablemente más eficiente. Y eso todavía nos da para mucho más tiempo. Y que además, en la medida que progresas, tú harás lo posible para contaminarlo menos, porque creas conciencia. Pero cuando tú no tienes esa percepción y la prioridad es cultivar manualmente, porque no tienes nada más que madera y carbón para tú hacer tus necesidades, la preocupación tuya es el sobrevivir. En cambio, si tú tienes un estado de bienestar donde tienes electricidad, donde tienes luz, donde tienes unas ciertas comodidades como ser humano, te permite tú ir mejorando tu situación. Y el mejorar incluye disminuir la contaminación, buscar eficacia con otras medidas, y eso es parte del progreso. Entonces, lo que hay que hacer es no cerrarse a esa idea, seguir progresando y seguir insistiendo en que esa ruta, porque lo establece hasta la misma ONU. El IPCC es un organismo técnico, pero los que hacen después los alineamientos son los políticos. Y los políticos están allá en Bruselas o en Estados Unidos burocráticamente decidiendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué pasa con los pueblos que no se han desarrollado? Se van a seguir desarrollando poco. Y ese es el problema. Hay otra pregunta, Antonio. ¿Qué hacer con los desechos de plástico que inundan los mares, la basura, etcétera? Si tienes alguna idea de eso. Eso es otra de las cosas que a veces uno pasa. Bueno, hay muchas teorías que justifican todo el problema que está habiendo con la... el cambio climático está matando los osos polares. Al contrario, es mentira, hay más osos polares ahora que antes. Pero tomamos una foto de un oso polar metido al lado de un hielo que se está derritiendo. Con los plásticos son biodegradables. Cuando tú tomas una foto de un plástico que estás desechando, obviamente ese plástico está siendo biodegradable. Pero cuando llegan al mar, por fenómenos de fotosíntesis, eso se degrada en poco tiempo. Y eso no lo dice. O sea, obviamente la intención es que cada vez reutilizamos el plástico. Pero ese plástico que a veces uno ve en todas las imágenes, pasa después de 2 o 3 o 4 años y estaban en el grupo marino y se encargaban porque eso es mentira, el plástico no es artificial, las cosas no son artificiales, todas son naturales, que se utilicen por biopolímeros o que se utilicen, pero siguen siendo de la naturaleza, y como tal la naturaleza también se biodegrada. Entonces han sido muy sensacionalistas hablando de lo que son los plásticos, y realmente a lo que hay que buscar es la optimización de los plásticos, porque los plásticos han sido para nosotros una fuente de utilidad práctica tremenda. En California hicieron una propaganda tremenda de que no se podían usar los plásticos y ahora otra vez las bolsas de papel. Y eso empezó a aumentar el índice de explotación maderera y después vieron que era muchísimo peor, porque entonces acababan con la parte de la forestación y además era más costoso, no se podía reciclar, un desastre. Y volvieron otra vez a las bolsas de plástico. Entonces, ojo con el tema de plástico que pareciera como una insignia y no es tal así. Pero pienso que damos por terminadas las preguntas y hay un lot para que vayan adelante. Gracias.